Seguimos en Negocios Televisión, seguimos atentos a las últimas horas con la cuenta atrás para este viernes, con la mirada puesta en el 3 y Atlas. Enseguida les contamos las últimas horas en este sentido. Les contamos que parece que se ha vuelto verde en los últimos días. Ayer les contábamos que rojo, pues hoy se ha vuelto verde. Enseguida vamos a contarles cómo está disparando las alarmas en la NASA con la sonda Maven, que al parecer se perdió después de tener contacto, después de intentar tomar imágenes de este cometa, y en un momento en el que Avi Loeb sigue desatando las alarmas, sigue alertando sobre 3 y Atlas. Nosotros vamos a empezar con las últimas horas. Les contamos que la nave espacial Maven de la NASA perdió contacto con la Tierra después de un encuentro cercano con 3 y Atlas, lo que plantea nuevas preguntas a medida que la nave interestelar se acerca a la Tierra. La NASA confirmaba que la sonda espacial Mars Atmosphere and Volatile Evolution, conocida como Maven, interrumpió inesperadamente las comunicaciones con las estaciones terrestres tras operar, como se esperaba, en órbita cerca de Marte. Sin embargo, este momento ha suscitado serias dudas en la comunidad científica, ya que Maven había estado operando recientemente durante la ventana de tiempo en la que el objeto interestelar 3 y Atlas atravesó el sistema marciano. En teoría, la desgasificación energética combinada con partículas cargadas podría interferir con las condiciones electromagnéticas locales, en particular cerca de los instrumentos sensibles de la nave espacial. Esta opción sigue siendo especulativa, pero es precisamente el tipo de interacción que los ingenieros de la misión deben descartar ahora mientras analizan el silencio de Maven. Además, les contamos que apenas 4 días de que 3 y Atlas se acerque a su máxima aproximación a la Tierra, el cometa ha vuelto a sorprender a la comunidad científica, esta vez no por su trayectoria, tampoco por su origen interestelar, sino por algo mucho más llamativo y visual, y es que el objeto ha cambiado otra vez de color. Las últimas observaciones en rayos X muestran que el cometa 3 y Atlas tenía un brillo rojizo que no se había detectado hasta ahora y que abre una nueva ventana para entender qué esconde este visitante llegado desde fuera del sistema solar. Desde su descubrimiento en julio de 2025, el cometa 3 y Atlas se ha convertido en uno de los objetos más observados de los últimos años. Telescopios terrestres como Gemini South o el Very Large Telescope, el James Webb en el infrarrojo, misiones en Marte e incluso la sonda JUICE de la Agencia Espacial Europea han seguido su paso, pero faltaba una pieza clave: observarlo en rayos X, y eso es exactamente lo que acaba de ocurrir. La Agencia Espacial Europea ha confirmado que su observatorio espacial XMM Newton observó el cometa 3 y Atlas el pasado 3 de diciembre durante unas 20 horas consecutivas. En ese momento el cometa se encontraba a unos 285 millones de kilómetros de la nave. Para la observación se utilizó la cámara de rayos X más sensible del observatorio, la EPIC. El resultado es una imagen completamente distinta a las vistas hasta ahora. En ella, el cometa 3 y Atlas aparece rodeado de un resplandor rojizo en rayos X de baja energía, mientras que los tonos azules marcan regiones del espacio con muy poca emisión. No es un cambio de color real en el sentido óptico, pero sí una transformación radical en cómo lo vemos y lo entendemos. Y en este contexto, el profesor de Harvard, Avi Loeb, lleva semanas subrayando las particularidades del objeto interestelar 3 y Atlas. Para la NASA es claramente un cometa sin discusión, aunque él alberga serias dudas. El científico pone el foco desde hace días en la anticola, la cola en la parte del cometa que apunta al Sol. En realidad se trata de un efectivo de la perspectiva al observarlo desde la Tierra. En un primer momento, Loeb señaló que la anticola del 3 y Atlas no era una cuestión de perspectiva y destacó que se trataba de un misterio. Recientemente, el experto también mostraba su sorpresa por el tamaño de esta anticola. Avi Loeb informaba que en las últimas imágenes del objeto interestelar, la anticola del 3 y Atlas era de medio millón de kilómetros. Dice que esta longitud es mayor que la distancia promedio a la Luna, de 384.400 kilómetros. Advertía Loeb que nunca antes había observado una anticola de este tamaño en un cometa. Este dato no es menor para él. Dice que para alcanzar una escala de 500.000 kilómetros en los últimos 45 días, tras el perihelio, la velocidad del material en la anticola hacia el Sol debe ser de al menos 130 metros por segundo con respecto al núcleo de 3 y Atlas. A raíz de este dato, Avi Loeb insistía en el origen alienígena de 3 y Atlas, algo que ya había sugerido anteriormente por cuestiones como, según él, la aceleración no gravitacional que presenta este cometa. Dice Loeb que queda por estudiar si esta velocidad puede mantenerse mediante polvo o gas sublimado de bolsas de hielo expuestas al viento solar y la presión de la radiación solar. Dice que la alternativa es un chorro de un propulsor tecnológico.
Precisamente vamos a escuchar los mensajes de Avi Loeb. Le preguntábamos sobre este 19 de diciembre, sobre esta cuenta atrás, sobre el momento, el punto más cercano de Tres Islas a la Tierra. Nos advertía sobre un regalo para finales de año. The verdict should come out of the data that we will get in the coming weeks. It will get closest to the Earth on December 19th, about 6 days before Christmas, and my hope is that it will not deliver any unwanted gifts for the holidays to Earth. We should watch it. We should check if there are any probes that may have been released by such an object, and they arrive to Earth or to Mars, where we have orbiters that can monitor the situation. Atentos a los mensajes por parte de Avi Loeb en un momento, en una cuenta atrás, esperando a este punto más cercano del Tres Islas, este paso del Tres Islas a su punto más cercano a la Tierra, momento clave para la comunidad científica y un momento en el que nosotros vamos a seguir analizando todas las últimas horas. En este caso vamos a hacerlo con José María Madiedo, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía. ¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantados de volver a tenerte por aquí, atentos a los mensajes de Avi Loeb y sobre todo con el foco puesto ya en este viernes, este 19 de diciembre, con el Tres Islas que va a hacer su paso más cercano a la Tierra. Te quiero preguntar por esto, ¿qué tenéis preparado para este viernes y bueno, hasta qué punto se va a poder observar este cometa? Pues el cometa no va a ser visible a simple vista, se va a acercar a aproximadamente el doble de distancia que hay entre el Sol y la Tierra de nuestro planeta. Se va a acercar a unos 270 millones de kilómetros, no va a suponer ninguna amenaza y no va a ser visible más que con telescopios. Entonces estamos atentos a esta máxima aproximación que se va a producir en torno a las 7 de la mañana hora local española de ese día 19 de diciembre y estarán atentos esos telescopios para obtener la mayor cantidad de datos posibles sobre este viajero interestelar. Bueno, pues un viajero interestelar que, bueno, parece que se va a acercar a la Tierra, parece que vamos a poder verlo un poquito mejor. Está llamando mucho la atención en las últimas horas, en los últimos días, los cambios de colores. Yo creo que estamos volviendo locos a los espectadores. Decíamos que el otro día estaba verde, hoy parece que tiene un color rojizo. Avi Loeb desataba un poco las alarmas hace unas semanas porque se estaba volviendo azul. Te quiero preguntar por esto, José María, ¿cómo de comunes son estos cambios de color y también a qué se deben? ¿Cuál es el motivo? Pues los colores que presentan los cometas se deben a su composición química y a los materiales volátiles que van lanzando hacia el espacio conforme se van calentando. Entonces estos colores son perfectamente normales. Por ejemplo, el tono verdoso se debe a distintos compuestos volátiles de carbono que hay presentes en el cometa, como el cianuro de hidrógeno y algunas moléculas orgánicas que tienen dobles enlaces de carbono. No representan nada extraño y es algo perfectamente normal, que también es algo que se ha observado en cometas que se han generado en torno a nuestro Sol. Bueno, pues pendientes de estos cambios de color, también está llamando mucho esta anticola, los últimos informes de Avi Loeb que bueno, siguen hablando de esta cola, de esta anticola. ¿Qué anomalías tiene realmente este Tres Islas y cómo se explican estas dudas en torno a la cola? Pues realmente la comunidad científica no tiene dudas sobre la existencia de esta anticola y su naturaleza. Avi Loeb parece que sí está lanzando una serie de mensajes que la verdad es que son sorprendentes para los astrofísicos que estudian cometas, porque no hay nada extraño, no hay nada raro, no hay nada que no se haya observado antes en otros cometas del sistema solar y simplemente pues están lanzando una serie de cuestiones sobre un supuesto origen alienígena de un objeto que no tiene ni pies ni cabeza, porque todo lo que está pasando con el Tres Islas lo explica perfectamente la física cometaria que conocemos. Yo me vuelo que después de este paso del cometa cercano a la Tierra, o relativamente cercano a la Tierra, el 19 de diciembre, pues
digamos, se olvidarán estas historias sobre supuestos orígenes alienígenas del cometa, porque no habrá nada que haya puesto, digamos, algún punto de luz sobre esa hipótesis y haga que esa hipótesis sea razonable. No está ocurriendo absolutamente nada que vaya en sentido contrario ahora mismo. Bueno, pues un momento pues para seguir viendo estas teorías por parte de Avi Loeb. Se habla mucho de los intereses ocultos que puede haber. Ha sido sin duda el protagonista, ¿no?, de todas estas semanas en las que hemos estado hablando sobre este cometa. Te quiero preguntar precisamente por esto. ¿A qué crees que se deben estas teorías de Avi Loeb? Y si crees que van a parar después de este viernes. Si crees que el seguimiento acerca del 3 y Atlas va a seguir siendo igual o este viernes va a ser un antes y un después. Realmente no van a parar, porque el próximo hito será su máxima aproximación al planeta Júpiter en marzo del 2026, con lo cual pues, el cometa Atlas seguirá dando que hablar y seguirá habiendo observaciones y seguirá habiendo cambios de comportamiento del cometa porque se va alejando del Sol. Entonces, bueno, ¿por qué Avi Loeb está lanzando este tipo de mensajes? Creo que eso habría que preguntárselo a él. Nosotros no lo entendemos, la comunidad científica no lo entiende. Entonces creo que él es la mejor persona para responder a esa pregunta. Bueno, pues dentro de las dudas en torno a Avi Loeb, también en torno a este 3 y Atlas, se está hablando mucho de los protocolos de defensa planetaria, se está hablando mucho de que tanto la ESA como la NASA han aplicado estos protocolos. Se dice que en el caso de la ESA, por ejemplo, en el caso de la Agencia Europea, son los mayores protocolos que se han activado nunca. Te quiero preguntar por esto, José María, ¿cómo son estos protocolos y cómo de importante es esta información? O si es algo cotidiano, algo que ocurre a menudo. Pues cuando se habla de defensa planetaria, el término puede parecer un poco chocante porque puede parecer drástico. Si hablamos de que estamos aplicando protocolos de defensa planetaria, puede caber la posibilidad de que alguien entienda que estamos ante una amenaza. Y no es así, porque la defensa planetaria engloba distintas fases. Y sus primeras fases engloban algo tan sencillo y tan simple como observar el objeto, seguirlo y determinar su composición, que es lo que se está haciendo en este caso. Entonces, ¿se están aplicando protocolos de defensa planetaria en el caso del 3 y Atlas? Sí. ¿Son protocolos encaminados a protegernos del cometa porque estamos ante una amenaza? Tajantemente, no. Los protocolos están encaminados a seguir el cometa, a seguir estudiando su órbita, su movimiento, su composición y su comportamiento. Nada más. Y eso entra dentro, queda englobado dentro de los protocolos de defensa planetaria también. ¿Y cómo son estos protocolos? ¿Cómo van a cambiar también después del próximo 19 de diciembre? Decías que la comunidad científica está atenta, también está, en este caso, en algunos casos, desconcertada, ¿no?, por algunas teorías. ¿Cómo va a vivir la comunidad científica este viernes y cómo va a vivir además el seguimiento después de este 19 de diciembre? ¿Cómo va a cambiar para la comunidad científica también los estudios que hacéis? Pues a partir del día 19 de diciembre seguirá habiendo una observación del cometa, seguirá activo ese protocolo de defensa planetaria, pero repito, en el sentido de seguir analizando su órbita, su comportamiento y su composición. No se pasará a una fase posterior que implique nada relativo a protegernos del cometa, porque no va a suponer una amenaza. Sabemos que no supone ningún tipo de peligro para nuestro planeta, y continuarán las observaciones con grandes telescopios hasta que el cometa pues quede fuera de nuestro alcance, porque está suponiendo una oportunidad única para estudiar un cometa bastante activo, con una actividad muy grande, que se ha generado en torno a otra estrella y que está visitando nuestro sistema solar. Entonces es una oportunidad histórica, es una oportunidad única, y eso hace que los científicos vayamos a seguir estudiando este cometa y continuemos mientras esté al alcance de nuestros equipos. Bueno, pues una oportunidad histórica para seguir este 3 y Atlas este viernes, con programación especial en esta casa, en Negocios Televisión, siguiendo y contando el minuto a minuto de este paso de este cometa, que va a marcar un antes y un después. José María, un placer contar contigo por aquí de nuevo. Muchísimas gracias. Muy buena tarde. Gracias a vosotros. Muchas gracias, un placer. Nosotros que seguimos analizando, seguimos hablando de este 3 y Atlas, y vamos a recordarles la entrevista que hacíamos hace apenas unos días a Avi Loeb. Esto es lo último que nos decía el científico de Harvard.
Vamos a analizar esta detección, esta sorpresa, estos rayos X del 3 y Atlas, como siempre, con los mejores expertos. Hoy contamos con Avi Loeb, científico de Harvard. Hi, Avi, thanks for being with us. Negocios TV, it's a pleasure having you here. Thanks for having me. We are talking about the X-ray. What does this mean? What does mean this first X-ray detection? Yeah, so the Japanese space agency has an X-ray satellite that was able to detect 3I Atlas in X-rays, and that is the first time we detected X-rays from an interstellar object. Previously, we detected X-rays from comets in the solar system, and the process is well known. It's basically any plume of gas around an object is being bombarded by the solar wind. These are energetic particles coming from the sun, and when they stream out, they are usually charged, mostly protons. And when they collide with atoms of gas, they can basically exchange charge with the atoms of the gas, and as a result of that we get some X-ray emission, and this is called charge exchange, and that allows us to see plumes of gas around any object as a result of the bombardment of that gas with the solar wind. And so the same thing was observed for 3I Atlas for the first time. The instrument is called, the satellite is called the X-RISM, and it has a camera that was able to image in X-rays the environment of 3I Atlas once it went 60 degrees away from the sun, because if it's too close to the sun, no telescope can look at 3I Atlas. So they waited until now, about a week ago, when it was possible to observe 3I Atlas when it was more than 60 degrees from the sun. And there is another benefit of observing it now relative to previous times. 3I Atlas arrived from the direction of the center of the Milky Way galaxy, so that is called the Sagittarius region in the sky, and that is crowded with lots of X-ray sources. Now it actually moved because of the motion around the sun. It's now in a direction of the halo of the Milky Way galaxy, so it's not crowded there, and it's relatively straightforward to subtract off any residual emission either from the atmosphere of the Earth or from the Milky Way galaxy. And so that's what they did, and they managed to detect it. And what they saw are the fingerprints of carbon, nitrogen, oxygen atoms being bombarded by the solar wind, and that's a beautiful illustration of the fact that we already knew that there is a plume of gas around 3I Atlas. It was detected by the SPHEREX Space Observatory and by the Webb telescope, and we knew the composition of that plume of gas. So now we can see it in X-rays. Avi, talking about this X-ray, does this emission support a natural explanation? No, not necessarily. I mean, we already knew from the Webb telescope data that there is gas around this object, and the anomalies of this object were that most of the halo of glowing material around the object is extended towards the sun. That's the anti-tail. So all we are doing in the X-rays is observing the same halo of gas, just in a different form of light, very short wavelengths X-ray radiation. But it doesn't shed any new evidence about the nature of the object itself. I mean, we already knew since July that there is gas around it that comes from the surface of the object. It's mostly carbon dioxide, but and there was also some oxygen in water molecules. So this carbon and oxygen and also nitrogen we knew exists because we found cyanide. So that includes nitrogen. So there is nothing fundamentally new with these X-ray observations. I'm waiting for the biggest telescopes on Earth to report about spectroscopy of the gas around the 3I Atlas, because we see it coming from jets. And if we knew the speed of the gas in the jets, that would tell us whether it's indeed the evaporation of pockets of ice on the surface of a rock.
where we expect the speed to be of order a few hundred meters per second, or whether it's something else like a technological jet, a thruster would operate at speeds that are much larger than that, a few kilometers per second for the standard rockets that we use, or a few tens of kilometers per second for the ion thrusters that we use in space. So it's really up to future data to tell us whether everything we see about 3I Atlas is natural or not. And Avi, what about the anti-tail? What could explain the reported anti-tail pointing toward the sun? Yeah, so that's quite surprising because, you know, the only situations in the past where we saw an anti-tail was just an illusion, an optical illusion, because we were passing through the plane of a comet moving around the sun. So from some angle, it would look as if the actual tail that goes away from the sun looks as if it's towards the sun, but that was just an optical illusion in some cases. And we expect comets to produce a tail because the gas and dust are pushed away from the sun by the solar radiation and the solar wind. And indeed, we see that. And in the case of 3I Atlas, when it was approaching the sun, there was a Hubble Space Telescope image indicating that there is a jet, something pointing from the object towards the sun, an anti-tail. And now that it's moving away from the sun, we also see the same thing. We see in the latest Hubble image from a week ago, we do see a tail extending towards the sun. It's not a tail, it's actually an anti-tail. It's a jet going in that direction. So that was true throughout the path of 3I Atlas, and the only thing that changed was that it continued to move in roughly the same direction. So the direction of the tail was previously in the direction of motion, and now it's opposite to the direction of motion because the object is moving away from the sun. And the question is, what's the physics behind this anti-tail? And I wrote several papers. One explanation that I suggested was that the anti-tail is a result of fragments of ice that are lifted from the surface of the object, and before they have a chance to turn around and become a tail, they get evaporated by sunlight. And another possibility that I discussed more recently is that the object is basically shedding big objects from it, macroscopic objects, and then it gets separated from them. Because we know that 3I Atlas has some non-gravitational acceleration pushing it away from the sun. And if these objects are not being pushed away from the sun, then they would lag behind the main nucleus. And so they would scatter sunlight and appear as an anti-tail. These are the two ideas that I had, but we don't know for sure what describes this anti-tail, and it's one of the anomalies of 3I Atlas. Well, waiting for more info about 3I Atlas, waiting for the 19th of December. Avi, thanks for being with us again. Thank you so much. My pleasure, and stay curious.